Querida familia, vamos a hablar del fundamento bíblico de la espiritualidad del Sagrado Corazón de Jesús. Cuando yo veo una imagen del corazón de Jesús, lo primero que me sugiere es ternura, amor. No en vano, en los países occidentales, en España, cuando alguien le quiere decir a una persona que la quiere mucho, le dice, te entrego mi corazón. Pero es que el término corazón es profundamente bíblico. En hebreo se dice lep. Y de hecho aparece en uno de los mandamientos que todos los judíos repiten 2 veces al día, al amanecer y al atardecer. Y es el famoso Shema, que viene escrito en el libro del Deuteronomio. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Claro que yo siempre me he preguntado que si la obligación nuestra es amar al Señor con todo nuestro corazón, es por una razón. Que Jesucristo, que Dios, me ama a mí absolutamente tan bien con todo su corazón, con toda su alma y con todas sus fuerzas. Evidentemente, en el Antiguo Testamento, Dios no tiene una representación humana y está prohibida cualquier tipo de representación porque la Shekinah o manifestación de la presencia de Dios es inmaterial. Entonces, más bien, si buscásemos un fundamento a nuestra espiritualidad de devoción y amor al corazón de Jesús, tendríamos que buscarlo en uno de los atributos más importantes de Dios en todo el Antiguo Testamento, que es la misericordia. Misericordia se dice Gesed en hebreo y significa las entrañas misericordiosas del Señor que le llevan a superar cualquier tipo de rechazo de la humanidad cuando ésta peca o es infiel a la alianza. Y es que este concepto es clave. Dios desea establecer una alianza de amor y de amistad con la humanidad, pero la humanidad constantemente se separa de Dios, a pesar de que Dios redobla los esfuerzos por acercarse a ella y atraerla a una vida de comunión íntima con Él. El episodio fundamental de esto, en primer lugar, es el diluvio, cuando Dios sella su pacto con Noé y dice no querer volver a destruir más la humanidad porque los pensamientos del corazón humano son malos, son inicuos desde su juventud. Es decir, Dios se da cuenta que el corazón humano es siempre corto y que no hay un amor profundo. Pero, de hecho, la traición vendrá cuando nada más sacar a Israel de Egipto, el pueblo de Israel peque en el capítulo 32 del libro del Éxodo, adorando a un becerro de oro. Es en ese momento cuando Dios trae el perdón al pueblo y justo después de la adoración del becerro de oro hay una nueva revelación del nombre de Dios a Moisés. Vosotros sabéis que Moisés vio a Dios en una zarza ardiente que ardía sin consumirse y que en ese momento Dios le revela su nombre a Moisés, su nombre propio, yo soy el que soy, en hebreo Eyeh, Asher Eyeh. Pero después del pecado del becerro de oro, Moisés le pide a Dios, muéstrame tu gloria, y en ese momento Dios dice, te diré mi nombre, y añade la revelación que ya le había dicho antes en la zarza ardiente con otra cosa, yo soy el Dios Rahum ve Chesed, paciente y misericordioso, Erefafayim, es decir, lento a la ira y de gran piedad, que prolonga su misericordia de generación en generación. Es decir, Dios añade a su nombre un atributo, una característica, y es que es rico en misericordia. Es algo tan bonito y que nos llena de tanta esperanza contemplar la misericordia de Dios, porque significa que a partir de ese momento el pecado jamás tendrá la última palabra en la historia de salvación. Porque siempre tendremos unos brazos misericordiosos, los de Dios, tendidos a la humanidad y la posibilidad de que la humanidad expíe su pecado. Efectivamente, poquito después, en el libro del Levítico, capítulo 16, Dios da una de las instituciones litúrgicas más importantes a Israel, que es el día del Yom Kippur, el día de la expiación. Quizá muchos de vosotros, familiarizados con el mundo judío, habréis oído alguna vez hablar de esta fiesta. Significa que a través de la expiación, del derramamiento de sangre de una serie de animales que se sacrifican de forma ritual, Dios concede el perdón al pueblo. Con lo cual, nosotros podemos estar firmemente seguros de que Dios no simplemente nos quiere regalar su amistad, sino que además esa amistad, por ninguna cosa del mundo, Dios desea que se rompa.
Pero atención, porque hay un dato todavía más bonito que a mí me llama la atención. A veces, cuando se nos presenta la moral bíblica, tendemos a pensar que el cristianismo es un conjunto de normas, como por ejemplo el código de circulación. Yo no puedo superar en una autovía en España los 120 kilómetros por hora, porque si no me sancionarán. Y a veces pensamos que los mandamientos divinos son algo así, pero cuidado, porque no podemos hablar de espiritualidad al corazón de Jesús si antes no captamos en profundidad lo que sucede en el monte Sinaí. Mirad, la revelación del monte Sinaí, cuando Dios da la ley, los 10 mandamientos al pueblo de Israel, no es simplemente enseñar una serie de normas, no. Para toda la espiritualidad bíblica, lo que sucede en el monte Sinaí, familia, es un desposorio, un matrimonio espiritual entre Dios y el pueblo. Por lo tanto, ¿qué significa? Que mi fidelidad a la ley es mi fidelidad a un amor esponsal a Cristo. Y de ahí, en los profetas, por ejemplo, en los 2 capítulos del profeta Isaías, primeros, en el capítulo 16 de Ezequiel, en el capítulo 2 de Jeremías, en el capítulo 54 de Isaías, lo que vamos a ver es que el pecado se equipara a un adulterio. ¿Cuándo hay un adulterio? Bueno, pues cuando una mujer o un marido se son infieles mutuamente, una de las partes. ¿Qué significa que la moral es vista como un adulterio? Mejor dicho, la falta de moral, el pecado. Pues que Dios te ama apasionadamente. Esto quedará en los profetas tan marcado, hasta tal punto, ¿no?, que se habla de que el pueblo de Israel se prostituye cuando no es fiel a la amistad con Dios. Lo vemos en el profeta Oseas, lo vemos en el profeta Jeremías, lo vemos por todas partes, porque ¿qué reclama Dios de su pueblo? El corazón. Dios no quiere simplemente el cumplimiento exterior de una ley, y esto también aparece en los profetas, sino el amor apasionado del corazón, un corazón enamorado profundamente de Él. Esto lo vemos también en un libro de la Biblia, que es como la crème de la crème, la joya, la corona del Antiguo Testamento, que es el Cantar de los Cantares, que nos narra el amor, las canciones de amor que se lanzan un novio y una novia. La novia simboliza el alma, el corazón humano, mientras que el novio es Dios que nos ama con un amor esponsal. Dicho de otra forma, la vocación del hombre en esta vida es el amor y la entrega completa del corazón a Dios. Y eso que todavía no hemos pasado al Nuevo Testamento, pero ¿os dais cuenta de la riqueza y profundidad que tiene el Antiguo Testamento? Que de principio a fin la misericordia es el atributo más grande de Dios. Y que además de ser el atributo más grande de Dios, es lo que Dios pide de nosotros. Amarás al Señor tu Dios bekol levabeja, que quiere decir en hebreo con todo tu corazón. Es increíble. Bueno, pero ¿qué sucede en el Nuevo Testamento? Que el amor de Dios es tan grande que ya no solo interviene en la historia, porque en el Antiguo Testamento Dios va interviniendo en momentos puntuales de la historia, la va conduciendo, la va guiando. Pero es que en el Nuevo Testamento, en Nazaret, en el año 0, Dios se mete dentro de la historia, y esa es la encarnación del Verbo. Y si quiero hablar del corazón de Jesús, tengo que hablar de Nazaret, tengo que hablar del momento de la encarnación, porque es el momento en el cual Dios ha querido amarme con un corazón a la vez humano y divino. Es decir, el amor de Dios ya no es solo inmaterial, sino que late en el corazón humano de Jesús, porque Jesús es una persona divina, Dios, con 2 naturalezas, humana y divina. De ahí que es una auténtica maravilla, porque a partir de ahora voy a poder contemplar a un corazón que late por amor a mí, y eso lo tenemos en el capítulo 2 de San Lucas, en la infancia de Jesús. Pero atención, porque ¿qué es lo que veo en Jesús? Sobre todo un ministerio de misericordia. Cuando Jesús realiza un milagro, los evangelistas siempre en griego colocan un verbo, splangitze, es decir, se compadeció, del verbo splangizomai, que significa el verbo compadecerse en griego. De hecho, Jesús ve un leproso, Jesús ve una persona que está en pecado, Jesús ve a alguien que tiene algún tipo de debilidad física, moral, situación difícil, y siempre dice el Evangelio, splangitze, es decir, Jesús se conmueve, Jesús se compadece. Quien se está acercando a Dios no se está acercando a una pared de cemento como la que yo tengo aquí. Quien se está acercando a Dios se está acercando a un corazón vivo, y eso aparece a través de esta expresión en el Nuevo Testamento. Pero hay más.
Cuando uno quiere recibir esa efusión de la divina misericordia, ¿cómo la suplica en el Nuevo Testamento? Siempre con una frase, Kyrie, Señor, eleison me, Señor, ten piedad de mí. Porque a Dios le podemos pedir muchas cosas, pero su corazón se derrite cuando le suplicamos que nos bendiga con su inmensa misericordia, eleison me, ten compasión de mí. Habrá una frase en Mateo 11 que se convertirá en el texto paradigmático que encontramos a los pies de cada estatua del corazón de Jesús esculpido por todos lados, y es: venid a mí, todos los que estáis cansados y agobiados, que yo os aliviaré. Cargad con mi yugo y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y encontraréis vuestro descanso, porque mi yugo es llevadero y mi carga ligera. Mateo 11. ¿Qué significa? Que el mundo nos cansa, las situaciones difíciles de la vida nos van restando las fuerzas, estamos en estado de low battery, de batería baja, pero que encontramos nuestro refrigerio en el corazón de Cristo. De hecho, se emplea un verbo muy bonito, que es el verbo anapauo. El verbo anapauo literalmente en griego significa refrescar. Por ejemplo, cuando un animal tiene mucha sed, o nosotros mismos nos refrescamos con agua. Y en el Antiguo Testamento Dios decía que su pueblo era invitado a entrar en la tierra prometida para encontrar ahí el descanso. Qué bonito, anapauo, encontrar el descanso, que etimológicamente viene de refrescar. En una cultura dominada por los grandes desiertos, las llanuras esteparias, bastante aridez y temperaturas elevadas, siempre el descanso se asocia con el refresco. Bueno, pues Dios dice: venid a mí, a mi corazón, que yo seré vuestro descanso. Anapauo, qué bonito, significa que yo descanso en el corazón de Cristo, que el corazón de Cristo es el lugar donde yo quiero morar. Y esto me lleva a dar el salto al gran evangelio, el evangelio de San Juan. Ahí se nos va a hablar del misterio del corazón traspasado de Jesús, que de la cruz brotará sangre junto con el agua. Qué bonito, porque significa que en ese capítulo 19 de San Juan yo puedo entrar ya dentro de ese misterio del corazón de Jesús. Igual que el templo de Jerusalén tenía un área escondida donde estaba el Sancta Sanctorum, tapado por el parotec o columna del templo, significa que ahora se rasga la carne de Jesús para que yo pueda entrar en su corazón, para que yo pueda entrar al misterio de su intimidad, donde nadie más puede entrar. Allí puedo yo entrar. Ya en la última cena, San Juan había reclinado su cabeza sobre el pecho de Cristo, sobre el costado de Cristo, y ahora soy yo invitado a disfrutar de esa amistad con Cristo, que desde la cruz me abre su corazón. Pero, ¿qué brota de ese corazón? Brota el agua. Y el agua tiene un significado muy bonito en el Evangelio de San Juan. Ya veíamos en San Mateo cómo Cristo deseaba que yo descansara al modo de refrescarme en él. Pero ¿qué significa el agua? El agua significa en el Evangelio de San Juan la efusión del Espíritu Santo, claro, porque el corazón de Jesús me está hablando del misterio del amor de Dios, pero el Espíritu Santo es el amor de Dios hecho persona, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Por eso cuando Cristo muere en la cruz, capítulo 19 de San Juan emplea una expresión maravillosa: inclinando la cabeza entregó el Espíritu, que significa que el Espíritu Santo recibido en mi alma me lleva a disfrutar de ese amor del corazón de Cristo. Increíble. Y ese agua viva, San Juan dice que Jesús en el capítulo 7 de su Evangelio, puesto en pie en el templo de Jerusalén, dijo: el que tenga sed, que venga a mí y beba. El que lo desee, que tome el agua de la vida. Y dice San Juan, esto lo decía por aquellos, por el Espíritu Santo que habían de recibir aquellos que creyeran en él. Ese es el agua viva. Jesucristo me quiere dar el agua viva que emana de su costado y que tengo que ir a beber en su corazón. Es lo que le dijo también a la samaritana en el capítulo 4 de San Juan, cuando le dijo a la samaritana: si conocieras el don de Dios y quién es el que te pide de beber, Él te daría, tú lo suplicarías y Él te daría el agua viva. Bueno, pues ese es el misterio del corazón de Cristo, que me quiere dar agua viva. Ahora, ¿qué busca Jesús de mí? Desde la cruz dijo: tengo sed, tengo sed. Un amor que no es amado y requiere reparación por nuestros pecados. Por eso el Evangelio de San Juan y todo el Nuevo Testamento me está recordando continuamente que Jesucristo tiene sed de mi amor. Jeremías
El profeta nos dice que Dios tiene sed y el pueblo le lleva vinagre. Yo no puedo llevarle vinagre, es decir, un corazón raquítico y que ama poco, sino un corazón desbordante de amor a Jesucristo, que le da a Él de beber con amor. Cristo me da el agua viva y yo le doy mi amor, mi capacidad de amar, que puede ser pobre y pequeña, pero ahí quiero vivir. San Juan en la última cena reclinó su cabeza sobre el pecho de Jesús. ¿Qué hago yo ahora? Pues creer en este corazón divino y humano que me ama hasta el extremo y quiero vivir siempre colocando mi cabeza sobre su pecho. Pues querida familia, continuad con nosotros en estas catequesis sobre el corazón de Jesús.